Vamos a preparar una muy apetitosa hamburguesa doble en grill eléctrico. Vamos a salar la carne, roast beef, vamos a ponerle pimienta, condimentamos muy bien para que quede muy sabrosa, por eso agregamos perejil. Además de humectarla, le da un gusto muy rico. Agregamos queso provolone rallado, un poquito de salsa barbacoa y mostaza de Dijon para que tenga un sabor picantito. Integramos bien para que la carne tome todos los sabores y también para que aglutine. Vamos a usar el accesorio para darle forma y además para que las hamburguesas todas pesen lo mismo y tengan la misma cantidad de carne. Aproximadamente son 200-180 gramos. Damos forma, aplastamos bien porque vamos a utilizar el grill eléctrico y tenemos que darle solidez para que no se nos rompa. Una vez que esté bien caliente nuestra parrilla eléctrica, vamos a rociarla con fluido vegetal a las hamburguesas en la parrilla para que no se peguen y las ponemos a cocinar. Aproximadamente de cada lado, para que se cocinen bien, van a ser entre 6 y 8 minutos. Mientras tanto vamos a llevar panceta al microondas para que se dore y se seque y quede crujiente. Vamos preparando los panes para armar nuestro sándwich de hamburguesa. Los tostamos un poquito. Una vez que estén bien doradas, las damos vuelta y cocinamos bien del otro lado. El grill eléctrico permite que las hamburguesas queden mucho menos grasosas. Vamos a poner cheddar y vamos a armar nuestra hamburguesa. Colocamos sobre el pan salsa barbacoa, un poquito de mayonesa, los tomates, la hamburguesa, agregamos los aros de cebolla encurtidos en vinagre. En otra preparación también los hicimos. Tenemos nuestra panceta crujiente. Le vamos a poner sobre los aros. Y finalmente vamos a agregar la doble hamburguesa. Terminamos con un tomate. Esto le da un sabor fresco. Y tenemos lista nuestra super doble hamburguesa extra rica. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.